Pues fue una casualidad, la verdad. Yo iba para estudiante de Derecho, pues decidí que cambiaba y que quería hacer publicidad. A mí me gustan las mujeres que han tenido que romper barreras, y ahí mi ejemplo siempre ha sido Marie Curie. Cualquier líder en cualquier sector, lo que hacemos es intentar sacar lo mejor de las personas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a marketingdirecto.com. Hoy en nuestra sección de Next Level volvemos a los platós de nuestros amigos de Iberian Media para conocer en mayor profundidad a Elisa Bustroloni, CEO de Dentsu-X. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabiana, encantada de estar aquí y gracias a todos por haberme invitado. Muy bien, encantada. Es un gusto venir aquí a poder conocerte un poquito más en profundidad y conocer tu trayectoria, que tienes muchísimo que contarnos. Me gustaría empezar preguntándote cómo se ve un poco tu día a día. Muy divertido, la verdad. Bueno, yo empiezo pronto por la mañana, llego a la oficina, intento despachar las cosas urgentes lo más rápido posible. Me gusta llegar cuando no ha llegado nadie y así tengo por lo menos media hora de tranquilidad, y a partir de ahí empieza una sucesión de reuniones, algunas informales, otras formales, algún desplazamiento, y bueno, y acaba mi día pues hacia las 7 de la tarde, 8 de la tarde, no sé, hoy tengo una cena, acaba muy tarde. En definitiva, es divertido. Y variado, yo diría. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste en el mundo de la publicidad? ¿Cuál fue esa primera impresión, ese primer acercamiento a esa industria? Pues fue una casualidad, la verdad, porque yo desde pequeña siempre quise ser abogada. Yo iba para estudiante de Derecho y en el último año de high school, ¿no?, pues decidí que cambiaba y que quería hacer publicidad. Mi padre se dedicaba al marketing y no sé por qué de repente cambió mi mente. Empecé a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y acabé la carrera y me puse a trabajar. Fue una casualidad, o quizá no, porque mi padre ya se dedicaba a eso y entonces fue algo que fui madurando, pero que de repente saltó. Pero lo cierto es que estoy muy contenta de ese cambio y me ha encantado trabajar en esto y me encanta trabajar en esto. Y tienes ya más de 7 años en Dentsu-X y me gustaría preguntarte, en este tiempo que has estado y formado parte de esa evolución de la agencia, ¿cuáles han sido esos puntos claves que has visto cambiar o evolucionar en este tiempo? La industria publicitaria, nuestro negocio, es un negocio que avanza muy rápido y que tiene muchas cosas diferentes en poco tiempo. Pasan muchas cosas, ¿no? Es un entorno muy ágil y muy cambiante. Yo diría que en estos 3 años han pasado 3 cosas muy importantes. No sé cuál es más importante y tampoco cronológicamente las voy a ordenar, pero desde luego la irrupción de la inteligencia artificial generativa es un hito, o sea, nos está cambiando la forma de comunicar y de comunicarnos y afecta muchísimo, por ejemplo, a todo el entorno de creación de contenidos y de creatividades. Eso es algo muy importante y todavía está por ver qué va a pasar y cómo va a ser de grande la revolución, que sin duda va a ser muy grande. Otro hito que he visto yo en los últimos 7 años es que por fin empiezan a comercializarse audiencias audiovisuales que hasta ahora no eran comerciales, y ahí la apertura a la publicidad, ¿no?, de grandes redes como Netflix, Amazon Prime, incluso un mayor aperturismo de televisión española, nos está haciendo poder alcanzar audiencias que antes eran inalcanzables, y eso es una oportunidad para todos, es una oportunidad para las marcas para alcanzar de una mejor manera a los usuarios, a la audiencia. Y por último, yo diría que estamos viviendo también un renacer de la integración. Yo creo muchísimo en el poder transformador que tiene la integración de creatividad, medios y tecnología. Y esa también es una tendencia que está ocurriendo ahora. Bueno, y hoy en día eres CEO, ¿nos puedes contar todas estas innovaciones y novedades en la industria? ¿Recuerdas cómo fueron tus primeros días en esta industria? ¿Cómo fueron esos primeros pasos que fuiste dando? Fue emocionante, o sea, yo recuerdo los 2 primeros años, ¿no? Eran emocionantes. Yo estudié Ciencias de la Información en la universidad, empecé a trabajar pues relativamente pronto y o sea, lo que yo recuerdo que eran inicios emocionantes, pero si tengo que decir algo que de verdad me emocionaba era, claro, yo era planificadora de medios, ¿no? Entonces yo era la responsable de hacer los calendarios de los spots o de las inserciones que luego salían en los diarios, en la radio, no había internet en aquella época, por supuesto, o en las marquesinas de las ciudades, ¿no? Y entonces cuando yo veía la tele en mi casa como espectadora o leía un diario o me paseaba por la calle y veía anuncios que yo había planificado,
me ponía loca de contenta. O sea, me parecía lo más. ¿Y recuerdas algún anuncio en especial que tú hayas dicho, este siempre estará en mi memoria? Sí, yo recuerdo muchísimo el lanzamiento de ING Direct en España, que fue en el 99 más o menos. Yo ya llevaba 4 o 5 años trabajando, pero creo que ese fue como mi primer gran proyecto de decir, wow, vaya pedazo de marca hemos lanzado, qué bonita campaña, qué impacto ha tenido, fue una manera nueva de hacer las cosas. La campaña era ING tu otro banco. Sí. Que, mira, muy bien hecha la publicidad porque a día de hoy todavía Sigue. dices, está ahí en la mente. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de este traspaso de ser planificadora a lo que haces actualmente liderando personas, que es de lo que se compone nuestra industria. En tu opinión, ¿cuál crees que son esas características de un buen líder, de una persona que inspire en este sector? Bueno, yo creo cualquier líder en cualquier sector tiene que ser una persona empática y tiene que saber ponerse en el lugar de los demás. De esa manera, o sea, al final nosotros como líderes lo que hacemos es intentar sacar lo mejor de las personas, ¿no? Y crear equipos que funcionen y que trabajen y que colaboren entre sí, ¿no? Entonces tienes que ser una persona empática, entender dónde están los demás, intentar sacar lo mejor de ellos. Creo mucho en la colaboración, ese ambiente colaborativo es fundamental. Creo mucho en las buenas personas. Creo mucho en el trabajo, o sea, creo que para tener éxito hay que trabajar mucho, no es casualidad, puedes tener un poco de suerte, pero si no trabajas la suerte no llega. Y luego creo que un líder tiene que ser capaz de tomar decisiones, al menos en nuestro negocio, con relativa rapidez y asumir ciertos riesgos. Un riesgo siempre controlado, pero hay que ser ejecutivo. Y en esta línea de los riesgos y tomar decisiones en el momento indicado, ¿cuál es un aprendizaje que estés agradecida de haber recibido en tu trayectoria? A ver, nosotros no estamos operando a gente en una mesa de operaciones, no estamos construyendo puentes que se puedan caer, o sea, es verdad que las cosas que hacemos tienen un impacto económico. Yo siempre digo que nuestra profesión es una profesión de tomar muchas decisiones no muy importantes, ¿no? Entonces yo he aprendido que hay que ser capaz de tomar esas decisiones, que muchas veces te equivocas, no, la equivocación nunca es tremenda porque la experiencia ya te dice, ¿no?, lo que tienes que hacer, pero no hay que tener miedo de equivocarse de vez en cuando. Es más, se aprende muchísimo de los errores, muchísimo. A veces más que de los aciertos. Sí, a veces más que de los aciertos, y hay que equivocarse para aprender, y eso se lo digo muchísimo a los equipos, siempre controladamente, ¿no? Por supuesto hay que medir los riesgos, cuando uno toma una decisión hay que saber qué se gana y qué se puede perder, ¿no? Pero si tomas decisiones arriesgadas, controladas, se aprende muchísimo. Y si no te hubieses dedicado al mundo de la publicidad, ¿qué estarías haciendo ahora? Como te decía antes, yo quería ser abogada. Y me hubiera encantado ser abogada. De hecho, me encantan las series y las pelis de abogados, me las veo todas, me veo yo incluso allí defendiendo cosas o atacando cosas. Creo que hubiera sido abogada. Eso si hubiera seguido mi trayectoria como que yo pensé que iba a ser, ¿no? Pero si hoy tuviera 15 años o 18 y tuviera que volver a hacer y elegir una carrera profesional, estudiar una carrera, creo que haría arquitectura. Sí. Me gusta muchísimo la arquitectura, me gusta muchísimo cómo se plantean las ciudades, cómo se adaptan a los ciudadanos, cómo con el cambio climático tenemos que hacer nuevas formas de ciudad, de calles, de verdes, de forma de refrescarse. Creo que sería arquitecta. Y un poco en esta línea, ¿alguna figura que no tiene que ser necesariamente de la industria, que te sirva de inspiración? Sí. Bueno, a mí me gustan las mujeres que han tenido que romper barreras para estar donde están o que han estado donde no se suponía que tenían que estar, ¿no? Y ahí mi ejemplo siempre ha sido Marie Curie. O sea, Marie Curie era una mujer polaca que nació en una familia humilde y que luchó contra viento y marea para ir a una universidad, ¿no? Entonces, para mí eso es un ejemplo de persona a seguir. Luego ganó 2 premios Nobel y descubrió las terapias que hoy curan el cáncer, se basan en sus descubrimientos, ¿no? Entonces es una mujer que probablemente estaba destinada en el siglo XIX a ser madre y ama de casa y nada más, pues se convirtió en lo que se convirtió. Y para mí eso es un ejemplo. Y creo que tenemos que seguir esos ejemplos. Y precisamente en este sentido de ese liderazgo femenino, de esas figuras que nos inspiran, ¿cuál crees que puede ser un consejo
para todas esas mujeres que tal vez están empezando su carrera en la industria publicitaria, tú como CEO, ¿qué les aconsejarías? Que no se despisten, porque, bueno, yo llevo 30 años de carrera, ¿no? Entonces la situación de las mujeres hoy no es la misma que la que había hace 30 años, y yo puedo decir que a mí la vida me ha tratado con igualdad, a lo largo de toda mi carrera. Es verdad que yo trabajo en un sector pues muy afortunado en ese sentido, en un país en el que la igualdad sobre el papel está absolutamente reconocida, ¿no? Pero creo que la igualdad real, pese a que se ha avanzado muchísimo en estos 30 años, no ha llegado. Entonces yo a las mujeres que quieren ser líderes les diría que no se despisten, que el camino está más fácil, pero que hay que seguir luchando y que tienen que seguir apoyándose entre ellas, las mujeres. Y con estos 30 años de experiencia, ¿cuáles crees que son esos aspectos que tal vez como miembros de la industria habría que trabajar para cambiar? ¿O qué áreas crees que todavía hay que reforzar? Yo soy una firme defensora de las cuotas. O sea, creo que sin cuotas no vamos a alcanzar la igualdad plena. Entonces yo abogaría por las cuotas. Naturalmente no lo vamos a conseguir. Creo que tiene que ser algo que se ponga como objetivo y por tanto se establezca una estrategia para llegar a ellas. Y creo que así llegaremos. Luego en nuestras empresas tenemos, en varias, ¿no? Tenemos programas de mentoring de mujeres hacia mujeres, tenemos iniciativas que nos ayudan en ese camino que sigo creyendo que para nosotras es más difícil. Así que, bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Por eso decía que no nos podemos despistar. Todavía hay mucho por hacer. Sí. Y se conseguirá, porque al final Sí. Todas estas ideas revolucionarias, ideas nuevas, tienen que venir de miradas diferentes, tienen que venir de diferentes voces que tal vez no están siendo tan escuchadas. Y en este sentido, ¿has tenido alguna mentora o alguna figura femenina que sientas que te haya potenciado a llegar a donde estás? Que digas, me encantaría que las personas pudiesen haber tenido esta voz que las guíe. Un ejemplo femenino como tal en mi carrera no he tenido. Y vuelvo un poco a lo que decía antes. Yo me considero afortunada. Nuestro sector es un sector bastante igualitario. Y ciertamente yo personalmente no he tenido ningún freno en mi carrera por ser mujer. Es verdad que sí que he renunciado a cosas que a lo mejor otras personas no están dispuestas a renunciar. Por supuesto, con todo el respeto, Pues yo he estado poco en casa, he viajado mucho, no he estado en todas las etapas de la vida de mis hijos, todo el tiempo que yo hubiera querido, ¿no? Pero lo he hecho porque yo he querido y para mí ha sido fácil hacerlo así. Entonces, bueno, yo no he tenido un referente femenino acerca que decir lo quiero hacer como tú, pero tampoco lo he necesitado. O sea, yo creo que hoy las mujeres que hoy tienen 30 años, 40 años, lo tienen más fácil, pero tienen que querer hacerlo. El no despistarse. Sí, el no despistarse, efectivamente. Sí. Y como CEO actualmente, ¿cuáles crees que son esas oportunidades para la industria en España que deberíamos estar pendientes en los próximos meses? A ver, yo creo que el mundo publicitario, como decía antes, la comunicación, las audiencias son siempre están moviéndose, ¿no? Siempre hay cambios, la digitalización ha supuesto un cambio espectacular, cada vez consumimos más medios de manera diferente. Creo que tenemos un reto como industria en saber medir todas esas audiencias de una manera equiparable y comparable. Bueno, pues esa digitalización ha hecho que la fragmentación sea muy grande, que no todos los medios y soportes quieran participar de compartir esos datos. También es verdad que es muy complicado, Los grandes gigantes norteamericanos pues tienen sus propias leyes y sus propias formas de trabajar y no son como las nuestras, ¿no? Pero a mí me encantaría ver que en poco tiempo tenemos una medición aceptada por todos, en la que todo el mundo comparta y que sea mejor que haga la industria mejor, porque creo de verdad que estamos en un momento único, en un momento de oportunidad. Hoy las personas consumimos más medios que nunca. Entonces, si fuéramos capaces de poner un verdadero orden y una verdadera medición cross-media, cross-dispositivo, cross-todo en nuestra vida, la industria saldría favorecida. Y ese es nuestro gran reto. Y volviendo un poco a ese día a día que comentábamos en el principio, ¿qué es lo que crees que destacas más o que te gusta más de tu trabajo? Muchísimas cosas. Me encanta que es un negocio de personas.
Entonces, bueno, pues la relación con las personas es maravillosa y además en mi posición ahora, uno de los trabajos que tengo que hacer es intentar que las personas saquen lo mejor de sí mismas, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar con gente me gusta muchísimo. Me gusta mucho también que como empresas de comunicación conocemos muchos sectores, muchas industrias, muchas compañías. Es verdad que no somos expertos profundísimos en ningún vertical, ¿no? Pero bueno, yo puedo y tengo conocimiento de sectores tan diferentes como banca, seguros, belleza, moda, automoción, porque he trabajado con todos y eso me parece muy interesante. Me gusta mucho también que tocamos a diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, en el grupo Dentsu tenemos 3 verticales, ¿no? Tenemos el vertical de media y somos todos expertos en media, pero tenemos también agencias creativas y trabajamos con un montón de creativos y tenemos también gente muy experta en data y en tecnología, pues también es otro tipo de perfil completamente diferente. Así que nos permite trabajar con gente muy diversa. Me gusta también que es un sector muy joven. Y eso, bueno, pues para los que no somos tan jóvenes, es un chute de vitalidad y de energía que nos hace mantenernos jóvenes cada día. La edad promedio en Dentsu son 37 años o 35, o sea, somos gente muy joven, ¿no? Son gente muy joven. Y por último, hay algo que me gusta mucho también de nuestra profesión, que son los concursos. O sea, los concursos es algo que mete un poco de estrés en tu vida porque siempre va on top, ¿no? Tú tienes tu trabajo y ya llega un concurso y es, además de lo que tienes que hacer, tienes que dedicarte al concurso, ¿no? Pero yo siempre digo que en los concursos se dan 2 fenómenos que nos enriquecen un montón. El primero es que sacan lo mejor de nosotros una vez más, ¿no? Porque nos hace esforzarnos muchísimo, nos ponen retos para los que nunca hemos trabajado, eso por un lado. Y por otro lado se crea un clima de colaboración dentro de la propia compañía que hace que conozcas a gente con la que a lo mejor nunca habías interactuado dentro de tu propia empresa, ¿no? Y luego siempre está la posibilidad de ganar un nuevo negocio, si sale bien. Y eso también pues, es muy revitalizante. Un segundo chute de energía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ir terminando, me gustaría que nos recomendases un libro que creas que todo el mundo deba leer. Yo leo poco profesional, yo leo novelas, porque cuando salgo del trabajo lo que quiero es divertirme y escaparme del todo, ¿no? Y mi libro favorito, sin duda, desde que tengo 12 años, que fue la primera vez que lo leí, es Cien años de soledad. Maravillosa novela. Sí, o sea, y además yo la releo, o sea, la leí pues con 12, 13 años la primera vez y cada 8 o 9 años la releo, no entera, leo algún capítulo o lo que me apetezca. Y es, desde luego, mi libro favorito. Sí. Y, por último, ¿cómo ves a la Elisa del mañana, dentro de 5 o 10 años? ¿Qué es lo que quieres que esté haciendo? Me gustaría dedicarme a viajar del todo, sí. Yo creo que en 10 años ya no estaré trabajando, espero. Espero estar muy sana para poder viajar mucho y disfrutar mucho de mi familia y de mis amigos. Pues con todas estas reflexiones que nos has compartido y con esa maravillosa recomendación de novela, sí. Pues muchísimas gracias por Gracias haber a ti, compartido este tiempo Fabiana. con nosotros. Gracias. Y una vez más, en Marketing Directo para Next Level. Muchísimas gracias a vosotros.